Estudiar fuera del país puede parecer la meta soñada para muchos jóvenes, pero ¿realmente es el paso que necesitas dar en este momento de tu vida? Bienvenidos a otro capítulo del podcast Mente Aduanera. Hoy quiero que te quedes con una idea. Estudiar una maestría no solo una meta, es un medio de transformación. En este episodio vamos a conversar con Pablo Arenas, quien ya lo vivió y nos compartirá que más allá del título o del prestigio, lo que realmente transforma es la mentalidad que se construye antes, durante y después de una experiencia internacional. Pablo es egresado de la Universidad de Anáhuac de la carrera de Negocios Internacionales y actualmente se desempeña como analista de commodities agrícolas. Si este tema resuena contigo, quédate porque este episodio te garantizo que te va a aportar mucho. Asimismo, también te pido el apoyo que te suscribas al canal, nos dejes un comentario y compartas este episodio con alguien que esté considerando estudiar una maestría o que quiera tomar mejores decisiones sobre su futuro. Disfruta este episodio. Pablo, hola. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Aparte de tu disposición, sé que no eres muy afecto a la exposición y a hablar de ciertos temas. ¿Eso ha cambiado desde hace 3 años que nos vimos o sigues igual? Gracias por la invitación. Y no, a ver, yo creo que sí he cambiado algunas cosas y sí hay cosas de las que prefiero hablar, otras de las que prefiero no tanto, pero siento que sí me he soltado un poco más en platicar y en exponer algunas cosas, entonces pues vamos a ver qué tal. Sí, muy bien. Pues bueno, como ya vieron en la intro quién es Pablo, les puse un poco de su semblanza, pero aquí les voy a dejar el enlace del primer episodio de los podcasts. Estuvo Pablo. En ese momento, Pablo, me interesaba, como te dije, poner en la mesa un área que es poco común, ¿no? O sea, alguien que estudia relaciones internacionales, comercio exterior, como que siempre dicen una agencia aduanal, un importador. Entonces, bueno, Pablo, como ya lo vieron, es analista de commodities de agro. Y esa fue la intención del primer capítulo, pero 3 años después estamos aquí, post maestría de Pablo, y aparte pues me da mucho gusto, Pablo, felicidades Muchas por gracias. este proyecto que has concluido. Ahí te estuve viendo en Instagram y estábamos compartiendo cómo te la gozas, porque digo, no, nadie se la goza como Pablo. Pero la intención de este capítulo, quiero poner sobre la mesa para todos los chicos del movimiento de incubadora algo que veo muy común en los jóvenes y no tan jóvenes, que es que piensan que estudiar en una maestría es como un botón automático, ¿no? Como si dijera ya, maestría y buen sueldo, buenas oportunidades. Esa es una parte. Y la otra también es un miedo, ¿no? Que muchos chicos, tal vez que para ellos sí sea una opción adecuada por su plan que tengan, pero que tal vez tienen mucho miedo porque no saben cómo, ¿no? Cómo empezar. Entonces, eso es lo que quiero poner sobre la mesa. Ahorita vamos a entrar en detalles de lo que hiciste, pero como primera pregunta, quisiera preguntarte, ¿crees que estudiar una maestría debe ser una meta o es un medio para? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, yo creo, contestando así rápidamente, para mí es un medio, o sea, no es como que estudié la maestría por tener el check, como por colgarme la medallita o por poner en mi currículum. Hice una maestría, nunca fue el objetivo. Incluso ahorita podemos igual platicar de cuándo hacer una maestría, que para mí es un punto que he descubierto que es importante, o al menos a mí me parece importante. Sin duda es un logro cuando la obtienes un lugar para la maestría, cuando estás estudiando la maestría y cuando ya obtienes finalmente el grado. Sin duda es un logro, así que podemos decir que es un objetivo a cumplir de cierta forma, pero para mí es mucho más un medio. Para mí la maestría, desde que tuve la idea de hacer una, pues era realmente tener una oportunidad de profundizar y de mejorar las partes que a lo mejor sentía que me faltaban en la parte académica de mi formación y de mi desarrollo que yo tenía
o que tengo planeado, pensado hacer. Entonces, yo lo veo bastante más como un medio que como. Sí, y finalmente digo, yo creo que lo ves así, que es una inversión, definitivamente, y tiene que estar muy bien pensada. De hecho, en una conferencia hace poco, con el director de COMSE de Querétaro, en el congreso que fue en la UTEC, les comentaba a los chicos, porque es una pregunta común, ¿no? O sea, ¿cuándo la maestría, diplomado o qué sigue? Y les dijo algo que me gustó mucho. Dijo, sal, practica, enamórate de lo que haces y después decides cómo invertir. Y en el capítulo de Karina, que aquí también les voy a dejar el enlace si no lo han visto, en la última parte ella habla de la inversión que es, no es un sacrificio, ¿no? O sea, de la inversión que es el plan que tú tienes para obtener una ventaja. Ahorita nos vamos a ir allá a los detalles de cómo nació y todo esto, pero me quiero ir así fuerte desde el inicio, Pablo, en lo personal. Antes de Sí, sí, entrar sí, en todo adelante. eso, resaltar lo que siento que no se ve o se subestima, ¿no? O sea, no siempre lo más valioso es el título, sino la persona que regresa de la maestría. De hecho, ahorita te lo decía, ¿no? Te veo la mirada diferente, tu expresión. ¿Qué sientes que es lo que más te marcó en sentido personal? Bueno, sí, yo creo que hay un montón de cosas que sobre todo cuando lo haces en un lugar distinto a donde has vivido siempre, o a donde trabajas, o a donde está tu familia, pues quieras que no te exige hacer ciertas cosas, y sí cambias, eso seguro cambias. Yo siento que cambió para bien en muchas cosas, en algunas cosas, y siento que el soltarme a lo mejor con más facilidad es una de las cosas que agradezco de la maestría. O sea, siento que soy bastante más sociable de alguna forma, se me hace más fácil el contacto, con alguien que incluso no conoces, no sé, siento que por ahí va lo que más he valorado en el sentido personal de este viaje. Entonces, sí, sin duda hay muchas cosas que te aporta, no solo en la parte académica, que es pues el objetivo formal, sino también en la personalidad o en la forma de desenvolverte. Estuve 2 años, poquito más de 2 años. Ok, o sea, tú sientes que sí tu conciencia se expandió a la forma en la que te ves hoy. Sí, 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 sin duda. Ok, ahorita vamos a ir a más a detalle, pero ahorita quisiera empezar a poner sobre la mesa qué fue lo que más te impactó de comparar la cultura de un país. Digo, vamos a mencionar, te fuiste a Hungría, ¿verdad? A la Universidad de Corvinus y tu maestría fue en... En economía internacional y negocio. Ok, se oye muy fancy. Ok, pero ahorita vamos a ahondar un poquito, pero ¿qué impacto principal o mayor tuviste de comparar el desarrollo entre México y Hungría? Algo así para empezar a abrir ese tema, aunque vamos a ahondar. Bueno, desde el principio yo ya sabía que me estaba notando algo diferente, por decirlo de una forma, algo raro, algo extraño, porque pues bueno, aquí en México la educación siempre está orientada de cierta forma al modelo económico que tenemos completamente vinculado a Estados Unidos, Oh, sí. ¿no? Entonces, justamente por eso quería yo estudiar en Europa y en algún lugar donde no fuera lo mismo de aquí. Yo sabía que aquí hay grandes oportunidades en maestrías y demás, Ujú. pero quieras que no, pues están relacionadas a ese sistema y no está mal. Simplemente yo quería ver tomar otros lentes, ¿no? Ver, Sí, o sea, ver no el por otra parte. regional, ¿no? Que Claro, nosotros estamos mucho en esa línea. definitivo. Entonces, ver qué más hay allá afuera, ver otras formas de evaluar tanto la economía, el desarrollo y demás. Y sí hubo ciertas ideas, cierta pensamiento a lo mejor que según yo tenía muy claro y muy definido en mi forma de ver las cosas, y a la hora de ver allá las, las situaciones y lo que ha vivido la gente allá, pues sí ha cambiado algunas cosas. O sea, sí hay partes de teoría económica, política, que dije, oye, no estoy tan convencido de esto, ¿eh? Sí, sí ha movido.
Entonces, eh, eso parte, la parte de aprender y de enseñar de los maestros de allá también es bastante más independiente que aquí. O sea, allá no te pasan lista, no, muchas cosas que a lo mejor aquí sí hay, hasta en universidades. O sea, O sea, la autogestión, sí, o sea, ya allá, déjate lo de autodidacta, sino la autogestión. allá es tu responsabilidad si vas o no vas, al profesor le importa nada, ¿no? Entonces, allá él da su clase, incluso cuando recién llegué, como acababa de pasar la pandemia, algunas clases tenían módulos que tú veías en línea y ya nada más ibas a la parte práctica, a la clase. Después ya fue totalmente presencial, pero pues era tu responsabilidad ver las clases, ver los videos que estaban en la plataforma y si no los veías, pues no pasaba nada, simplemente no sabías. Entonces, esa parte pues es un poco distinta a lo que me tocó vivir aquí y pues sí, fue una. O sea, enfrentarte a un modelo económico de otra región, o sea, sí, sí fue un impacto que no te esperabas. Sí, porque a ver, la gente de Hungría estuvo bajo comunismo hasta que cae el telón de acero, entonces pues es gente que ha crecido viendo una economía en transición de comunista a capitalista y ha vivido pues otros shocks, otros traumas y otras bonanzas distintas a las que hemos tenido aquí. Y eso está padre porque pues tú dices, ah, bueno, pues en México tenemos esto y ellos, ah, pues acá en Hungría pasó esto. O sea, es una transición mayor. Sí, sí, aquí, bueno, aquí la gran transición que, digamos, nos tocó a nosotros en México, pues fue pasar ok, una economía proteccionista, a lo mejor antes del ingreso a la OMC y a Ujú, los tratados, ujú. ya sobre todo el de De la Norteamérica, apertura a en los los nuevos. noventas, ¿no? Ujú. Y bueno, pero igual no éramos una economía socialista, ¿no? Era un Sí. capitalismo controlado y como quieras, pero era un capitalismo. Allá sí cambió completamente. Entonces es padre ver esos, pues, paralelismos tal vez, en qué somos parecidos y en qué no, eh, en ese sentido. Y a mí me gusta mucho comparar la situación de los indicadores de México con los países de Europa Central, Europa del Este, porque, bueno, siempre podemos compararnos con Latinoamérica en ciertas cosas, pero luego compararnos con Estados Unidos o con Europa, los países más desarrollados, bueno, está bien aspirar a eso, pero hay que ver qué están haciendo bien los que son de nuestro tamaño, de nuestro pues, Ujú. calibre más o menos, para ver qué podemos replicar y pues por ahí. Oye, qué interesante. Aquí esto nos lleva a la pregunta o a la esencia de lo que estábamos platicando al inicio, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo estudiar una maestría? Por ejemplo, si ustedes ven, o sea, aquí Pablo habla su tema porque también él es un analista de commodities que finalmente tienes mucha injerencia, ¿no? En estar buscando datos de economía, de cómo se mueven los mercados. Entonces creo que por cómo me platicas ahorita, pues definitivamente es una maestría que está muy alineada a potenciar realmente lo que haces. Entonces ahí vamos a entrar ya un poquito en esto, ¿no? Tú decías, no fue de inicio de que yo tuviera la intención de hacer una maestría. Cuéntame, para alinear esto que venimos hablando, ¿cuándo nace esa idea y por qué escoger ese tipo de maestría? O sea, tú ya estabas visualizando que eso realmente te iba a venir a potenciar lo que estás haciendo actualmente, y, o sea, sigues haciendo. ¿Por qué Corvinus? ¿Cómo pasó todo esto? Cuéntame. Bueno, tampoco es como que yo planeé todo, tramé todo desde el principio que ahí yo iba a caer. Ajá. No es así, pero sí, sin duda es un proceso en el que vas caminando y vas orientando tu trabajo, tu esfuerzo, tu tiempo en lo que quieres construir, hacia dónde te quieres dirigir, a qué te quieres dedicar, qué te gusta, qué no te gusta. Y bueno, yo terminé de estudiar la carrera de negocios internacionales aquí en la Anáhuac Querétaro. Eh, Estaba como practicante y fui contratado por la empresa donde estoy trabajando. Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar, empecé a desarrollar el puesto en el que estoy, a,
añadir y a crecer como las responsabilidades que yo quería tomar. Yo quería tener más participación en los procesos de compra de la empresa. Yo quería tener responsabilidades de que si las cosas salían bien, pues también fuera por mí. Y si salían mal, pues también era responsabilidad mía, ¿no? Ujú, ujú. O sea, no solo ser la función como cuando platicamos en el primer episodio, que aquí se los voy a poner, de hacer el análisis, ¿no? De los mercados. O sea, querías tener una participación en decisión más elevada. Sí, bueno, para empezar estaba muy bien hacer el análisis y darle información y ya ustedes saben qué hacen con ella, ¿no? Y al principio está bien porque, bueno, tuve que aprender de alguna forma, estuve probando métodos, estuve probando fuentes, estuve probando maneras de yo mismo analizar las cosas y algunas vi que servían, otras más o menos. Entonces fui ajustando poco a poco hasta que ya llegué pues a un nivel o a una forma de trabajar en la que ya me sentía yo cómodo con lo que hacía porque sabía que funcionaba. Ujú, ujú, Y es ahí donde dices, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? ujú. Quiero participar más en la compra y es donde empiezo a involucrarme más en esa parte de las compras, a negociar algunos productos yo, juntar algunas cotizaciones yo, ya platicar yo con proveedores, tener relación con ellos, visitar a lo mejor algunos proveedores o las expos, las ferias, pues ya yo también tenía mucho contacto con ellos y fue donde dije, bueno, esto va para donde yo quiero. Quiero un soporte académico también que yo diga, bueno, aprender cosas que me sirvan para mejorar esto que estoy haciendo y que me dé más herramientas para Ujú. hacerlo mejor, ¿no? Y bueno, es ahí donde ya tomo en serio o ya pongo manos a la obra en buscar una maestría que reúna las características que yo quería, ¿no? Tampoco era, bueno, pues una maestría por tener la maestría, no, Ujú. tampoco era así. Claro que a lo mejor desde que salí de la carrera dije, bueno, me gustaría en algún momento hacer una maestría, pero así muy al aire. Ya una vez que trabajé algunos años y que vi hacia dónde querer orientarlo, es cuando dije, bueno, ahora sí puedo más o menos ir definiendo qué maestría quiero, dónde quiero, cuánto tiempo, qué forma de maestría. Entonces, ahí es donde empecé a hacer mi búsqueda. Por ejemplo, en el episodio uno platicamos que a ti te gustaba más como el ambiente financiero, ¿no? Y que tu papá en su momento te dijo, pues básicamente lo que hacen ahí es eso, ¿no? Análisis. O sea, tú siempre sabías que esa era tu línea, ¿no? Entonces trabajas, vas avanzando, como dijimos ahorita, ¿no? Practica, enamórate de lo que haces y luego ves la inversión. O sea, sí viviste eso. Definitivo. Y, o sea, tú decías, tiene que ser una maestría en negocios. Sí, bien, y que incluya la parte de economía, porque yo estudié negocios internacionales en la carrera. Ajá. Entonces dije, bueno, a lo mejor la parte de comercio exterior o la parte pues del intercambio de mercancías la tenía yo clara, sólida de cierta forma, pero sí me faltaba una parte de análisis económico, porque en negocios internacionales no aprendes los modelos económicos a profundidad, ¿no? Y Dije, debería, ¿verdad? pues tal vez sí, tal vez no, porque a lo mejor es orientada al tema más práctico de, bueno, vamos a ponernos a importar, a exportar y a Pero, intercambio. pero incluye los análisis de mercado. Sí, puede ser que sí, pero por ejemplo, teorías económicas de distintos autores, pues a lo mejor no es tanto la idea, ¿no? O sea, sí, yo recuerdo en la universidad llevé 3 o 4 clases de economía y sí, digo, le dabas una repasada por encimita de algunas cosas, pero no te ponían a hacer. Pero eso era algo que tú ya hacías autodidacta, ¿no? O sea, sí, siempre te veía ahí leyendo otras teorías. Ok, entonces, ¿cómo empieza esta búsqueda? ¿Y cómo llegas a decir quiero aplicar a Corvino? Ok, primero, pues bueno, claro, yo dije, bueno, tiene que ser una maestría en economía internacional o algo relacionado a economía y negocios internacionales. Digo, cada quien luego le pone un nombre distinto, pero que sonara algo de este tipo, ¿no? Y primero sí, mi objetivo fue buscar algo en el extranjero, pero también al mismo tiempo busqué aquí en México y aquí en Querétaro también opciones. Dije, bueno, le estoy tirando a irme al extranjero, pero qué tal que Que por haya una u opción otra aquí cosa, pues o... también encuentro algo aquí que me guste o demás.
Entonces empecé a hacer búsquedas en paralelo. Tenía yo mi Excelito con mis Como buen analista. universidades y costos y todo, porque pues, todo hay que tomar en cuenta. Digo, a lo mejor a mí me encanta la London School of Economics, pero pues no, definitivamente no tengo para pagar ahí ni un semestre. Sí. Entonces empecé a buscar mis opciones y pues que fueran viables. Es ahí donde me topo con, bueno, Europa siempre me ha parecido increíble porque es un montón de países, un montón de culturas que están todos pegados en un lugar de tierra muy pequeño y pues caminas 3 pasos y estás en otro país. Sí. Entonces, pues sí era mi objetivo principal, era que fuera en Europa. También aunaba esto de desprenderme un poco o alejarme un poco de la educación orientada únicamente al comercio con Estados Unidos, ¿no? Sí, a la región. Ajá. Entonces, pues qué mejor forma de salirte que irte a otro lugar donde se hablan otros idiomas, los conflictos son otros y donde su cabeza está en otro lado, no en lo que pasa en la frontera México-Estados Unidos. Entonces, Hacia otro diversificarte, lado, claro. exacto. O sea, porque es tan bueno y es tan grande y es tan rico el mercado de Estados Unidos que pues pusimos ahí todos los huevos en esa canasta y ahorita que cada que se tambalea tantito esa relación, pues todo el país está Sí. en alfileres, ¿no? Ok, entonces dijiste me interesa Europa por todo lo que nos acabas de decir. Y antes de ver por qué escogiste Corvinos, ¿en México encontraste algo que te llamara la atención o en esa comparativa dijiste no, es Europa? Sí encontré maestrías, sí encontré programas que me llamaran la atención. No te voy a decir que encontré uno que dijera yo, Wow. wow, quiero estudiar sí o sí. Realmente no. Pero el peso fue salir de la caja, ¿no? Una parte muy importante de la decisión fue salir de la caja y salir a donde yo quería salir, Ok, ¿no? bien. Irme ahora a Europa. ¿Y cómo aparece Corvinus? ¿La conocías? ¿Te apareció en la búsqueda? ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste, es aquí? Y de ahí te pediría que nos apoyaras a ir entendiendo cómo empezaste a analizar, ¿no? Costos, porque ahorita me comentabas, ¿no? Que te ganaste la beca. Entonces, ¿cómo aparece Corvinus y cómo empiezas a hacer todo este proceso de la beca? Y también, pues vamos a hablar de números, ¿no? O sea, de cuánto fue esa beca, porque te decía al inicio, o sea, un miedo común es de, oye, o está muy difícil o está muy caro. Entonces, pues es ir investigando qué opciones hay. Obviamente, pues necesitas, si quieres verlo, sacrificar, ¿no? Que te tienes que mover, tienes que desprenderte un poco de tus cosas, de viajar y también pues de hacer lo que tienes que hacer para poder aplicar. Entonces, qué pasó después ahí con Corvinos? Bueno, eh, cuando ya yo definí que quería irme a Europa, dije, bueno, a ver, ¿cómo le hacemos para estudiar en Europa? Eh, ¿Cuánto dinero necesitamos tener para irnos a Europa y demás? Entonces dije, bueno, definitivamente mi opción es una beca. O sea, tengo que buscar una beca para estudiar. Vamos a ver en qué países hay becas que me sirvan y que me den acceso a un programa que yo quiera. Tampoco era, me dieron una beca en X país para estudiar algo que, pues no, Chef, ¿no? ajá, pues no. Entonces, me puse a ver, hay una página del gobierno de aquí en México que se llama Amexid y ahí Mm, lo pones en Google Amexid, oferta para mexicanos, porque tienen para oferta de becas para extranjeros que quieran estudiar en México o para mexicanos que quieran estudiar en el exterior. Amexid no te da las becas, Amexid es como el catálogo. ok, ok. Entonces te sale ahí la lista de países de todo el mundo y te viene qué tipo de becas son. Y luego te viene un link a las convocatorias. Ujú. Está muy fácil de leer, de usar. Y ya pues empiezas ahí a, a scrollear Ujú. en la página. Y en eso llego a Hungría y veo que dice beca Stipendium Hungaricum para
maestrías y doctorados. Y también hay una de licenciaturas, me parece. Y pues me da curiosidad, digo, Hungría, no está, o sea, está en el este, que a mí me gusta más Europa del Este que del oeste, pero es ya más personal. Me meto a la convocatoria y veo que te ofrece, ok, tú puedes escoger con esa beca, si te la ganas, puedes escoger qué universidad y qué programa quieres en Hungría. O sea, básicamente eres libre de estudiar donde quieras en Hungría, el programa que tú quieras. ¿Y cuántas universidades eran? O sea, ya que llegaste a esa sección, o sea, Hungría, ¿como cuántas universidades Hay un montón, hay un analizaste? montón, porque son todas las del país. La mayoría están concentradas en Budapest, que es la capital, pero también hay varias ciudades estudiantiles donde tienen universidades que son pues de buen reconocimiento. ¿Te Y tardaste mucho en esa búsqueda? no tanto, ¿En el porque análisis? sí quería estar yo en la capital. Ajá, La verdad, sí quería ok. estar en la O capital. sea, dijiste Europa, entras a la Ajá. página, te llama la atención Hungría, dices ahí yo quiero estar en la capital y la maestría ya la llevabas clara. Claro, filtras tu economía y negocios, entonces ya te salen, a lo mejor había 20 opciones, me pongo a ver cada una, veo los programas, veo las universidades, veo pues rankings, no tanto porque le crea yo al 100% de los rankings, ¿verdad? Pero para ver más o menos qué Referencia. reputación tienen, alguna cosa, las instalaciones que tienen, quiénes son los profesores. Y sí, definitivamente Corvinus me pareció la mejor opción. Y así fue. Ok, un poquito de números. ¿Cómo cuánto cuesta una maestría completa en una universidad como estas? A mí me costó la gran cantidad de 0 pesos. Sí, pero porque tú tuviste beca. Pero, ¿de cuánto fue ese beneficio de la beca? O sea, ¿cuánto hubieses tenido que pagar? Uy, yo creo, o sea, que hubiera sido alrededor de unos 300, 400 mil pesos, tal vez, ¿De los 2 años? de los 2 años. O sea, pura De colegiatura. clase, sí, de colegiatura. Ok. Yo creo que alrededor de 300, 400 mil pesos. O sea, eso hubiera sido... ¿Por qué quiero hablar de esto? Estamos muy habituados a no valorar el proceso y la cultura del esfuerzo pues ya se pierde, ¿no? Entonces ves, dices, oye, tener el plan, tomar la decisión, saber si ponerme en la incomodidad, si tengo o no las habilidades necesarias. Oye, tengo que cambiar de país. Oye, pero eso no vale la pena de ahorrarte 400,000 pesos. O sea, lo quiero acotar en esa línea, ¿no? Que dices, oye, qué inversión. Porque vean, o sea, dices, oye, pues imposible no está, ¿no? Que puedas buscar, como dices, aquí no es que te otorguen las becas, te hacen una curaduría de lo que hay y eso ya es un trabajal impresionante que te ahorran. Ok, ahorita vamos a ir a otros detalles porque digo, no nada más es eso, ¿verdad? O sea, también hay que considerar lo que cuesta la vida ya. Parece sencillo, pero pues ya cuando echas el Excel, ok, y entonces, o sea, Corvinus era una beca al 100%. Correcto. ¿Y qué tenía que pasar para que te la dieran? Bueno, de entrada se aplica por 2 días. O sea, tienes que aplicar simultáneamente a Stipendium Hungaricum, que es la fundación que te da la beca. Es una fundación que pertenece al gobierno de Hungría. Al final es el gobierno de Hungría quien te otorga la beca y a través de su fundación que se llama Stipendium Hungaricum. Entonces, aplicas por ahí y ya, listo. Pero también hay que aplicar a través de México. México te tiene que postular de alguna forma, tiene que aprobar que tú estás entrando. ¿Qué dependencia o qué institución o cómo es? A través la misma plataforma donde busqué las becas de Amexid, ahí mismo ellos te dan
bueno, te dan una liga donde tú ingresas todos tus datos. Oh, ya. Prácticamente metes lo mismo en las Es como dos tu plataformas. currículum, ¿no? Ajá, O es como tu sea, currículum y sí te preguntan algunas cosas que si ese programa no lo encuentras en México y demás. ya. Entonces, Ok. tú aplicas simultáneamente y México simplemente te tiene que dar check. Ajá, o sea, Apruebo sí estás que, apto, ¿no? apruebo que este ciudadano mío Pues se aplique para esta postule. beca, se postule para esta beca. Y ya quien realmente hace toda la decisión y todas las fases, porque no es de una fase, son varias Ajá, fases, sí, es es la el gobierno de fundación Hungría o a través de la de la fundación fundación. Hungaricum. Ok, ¿cómo es esa aplicación? ¿Es en línea? ¿Te entrevistan? ¿Tienes que presentar algo? ¿Cómo es? Es en línea completamente. Según yo no mandé ningún documento físico. Ya cuando llegas allá sí hay que llevar pues tus documentos, tu título y demás. Pero la evaluación es meramente en línea, o sea, todo lo que te piden es muy complicado o realmente es simple, pero tus competencias deben estar muy fuertes. ¿Cómo es eso? ¿Qué tan complicado Hay es? que saber navegarlo porque aunque sí, o sea, todo se hace en línea, sí. Bueno, todo lo que tú subes lo haces en línea, pero sí hay que moverte aquí en la tierra para lo que te piden. Te piden exámenes médicos incluso, o sea, sí te piden tener ciertas vacunas, te piden que hagas unos exámenes O sea, de sí ciertas te hacen, enfermedades, entonces ya, tú ya, tienes que pero irte. exámenes técnicos También. o O sea, sea, no está facilito. no es así como que la quieres y te la dan, no. Eh, Tengo entendido que sí está algo competida, no tan competida como a lo mejor las becas de Reino Unido, de Alemania, de Estados Unidos, pero sin duda es un proceso y hay que hacerlo bien y hay que hacerlo completo y a veces puede ser desgastante. O sea, hay gente que se baja a medio camino porque le faltó una u otra cosa y hay que prepararse para esa aplicación, yo creo que un año antes, porque, o sea, yo un tip que doy a la gente que me pregunta cómo aplicar es checa la convocatoria, aunque sea la del año pasado, chécate todo lo que te pide y reúne todo lo que te pide desde antes, porque a la mera hora no te va a dar tiempo. Porque te piden, por ejemplo, para validar que el inglés, pues te piden ciertos exámenes nada más, no es el que tú quieras, o sea, te piden a lo mejor un TOEFL, IBT o alguna cosa. Y a veces no hay ni citas para hacer el examen y te dan la cita para hacer Oh, el ya. examen, si tú quieres un IBT en 3 meses, Ok. entonces tienes Sí, que juntar todo. anticiparte a conocer el proceso para que Correcto. no, por un punto ciego absurdo, Sí, pierdas. te vaya a dejar U el otro año. proceso Ujú. exacto. Oye, ¿y hay algún tipo de mentoría para esto? ¿Sabes si hay? Creo que sí hay empresas que se dedican a lo mejor a hacer eso, pero yo no lo hice, yo lo hice por mi Tú lo cuenta. hiciste. Sí. ¿Y cuánto se llevó tu proceso de entre que aplicaste, la selección? Pues es más o menos un año lo Un que, lo año. que tardas desde que mandas así el Ujú. primer link, que subes tu información y Sí. que pones a aplicar, a que te dicen, ¿te vas? Más o menos yo con unos 8 meses es lo que se tarda. ¿Y qué habilidades, tanto blandas y técnicas, digo, las más importantes, tú crees que te ayudaron para poder obtener la beca? Como parte del procedimiento de los filtros, las fases, las etapas de la beca, si te hacen un examen eh, teórico, sí hay que tener bien las bases porque es una maestría, ellos no están jugando a que venga gente a todo el mundo y no, a ver, esto es porque O sea, el nivel queden, sí está sí tiene un demandante. nivel demandante, entonces si te piden hacer un examen, haces tu examen, llenas tú las respuestas, es igual en línea, cambia, depende la universidad y depende del programa, porque aquí la universidad también lleva muchas partes del proceso, los lleva la universidad. Y la universidad te pide hacer el examen en línea y te pide hacer una entrevista también, donde está el director del programa de la maestría y un profesor de los que te tocarán allá. Entonces, ya con tus resultados del examen en la mano, del examen pues teórico, te hacen preguntas teóricas y te hacen preguntas personales y te hacen preguntas de tus objetivos. ¿Esa es una entrevista virtual? Sí, Ok, y en inglés. sí, totalmente. ¿Qué nivel de inglés te pidieron?
Me pedían, me parece que en el TOEFL IBT, que fue el que yo presenté, me pedían tener, me parece que 90 puntos. Me parece O que sea, es un 90. avanzado, ¿no? Sí, yo Ok. sé que 104 me parece, pero algo así. ¿Te acuerdas que en el primer episodio me dijiste que iba a aparecer a Meme lo que les recomendabas? Pero era el inglés y Excel. Oye, ¿y qué pasa en el momento? ¿Cómo te llega la noticia de que sí te aceptaron? Ahí era, yo creo que fue como un mes de despertarme todos los días, porque pues Pues, y aparte ellos esperando el van correo. 7, 8 horas adelante, Ujú. entonces lo que allá pasaba en el día, o sea, yo apenas hasta que me despertara podía ver el correo, ¿no? Y sí, literalmente fueron, sí, como un mes, 2 meses que yo me Ujú. despertaba y luego O sea, sí checar el estabas correo. constantemente. Todos los días estaba yo revisando mi correo, era lo primero que checaba. ¿Y qué? ¿Te acuerdas del día en que llegó? ¿Qué día fue? ¿Qué estabas haciendo? Digo, siempre ese tipo de situaciones se recuerdan Sí, a fíjate detalle, que ¿no? me había pasado un año antes, que también apliqué una beca en Alemania y quedé en la última fase Oh. y no me la gané. Este, y ya le había yo dicho a mis papás y a algunos amigos de que no, pues ya estoy a nada de esto. Sí, Y al estabas en la final, última fase. pues no, y pues fue como un poco una decepción, ¿no? Entonces esta vez dije, no le voy a decir a nadie O sea, nada. aparte de mantener... No, Ni eso mis a mí no se papás me hubiera dado, sabían, Pablo. ni mis papás Por sabían, eso a mí no se me hubiera dado. ni mis Felicidades. mejores amigos, ni mis papás, nadie sabía que estaba yo, sabían que estaba Ajá. yo O aplicando, checando, buscando, ¿no? buscando, pero así como, y a varios, ¿no? O sea, O sabían sea, no que, sabían que ya estás en el no, no, proceso, no, no, que... no, no, O sea, no los tenías al no, tanto, para ¿no? nada, para nada. Y Ah, pues la luego... otra vez mi papá ya estaba diciendo a no sé quién, ay, mi hijo ya se va a ir y no sé qué, entonces dije, no, voy a Ay. evitarme esto y, y hasta que ya la tenga 100% segura, se las voy a platicar. Y entonces me la guardé, me la guardé. Me acuerdo que el último trámite que se me complicaba fue así, casi casi era ya el último para el check, era que querían que mi título de universidad estuviera apostillado por la Secretaría de Educación. O sea, Yo, algo que y eso aparte me lo, ni es viable, o sí es viable, sí, pero me lo pidieron 2 días antes, ¿no? 2 días antes, o sea, me dijeron, oye, para la siguiente, Ujú. tienes hasta el próximo lunes Ay, no para es. mandarnos esto, apostillado por la Oye, es que Secretaría. los europeos piensan, Creen ¿no? que eso es Que es como en así todos, como ellos, no, ¿no? pues Que no, se van que casi de van buena y, fe, ¿no? que van y lo dejan ahí y ya no. Y ¿Y yo, qué pues yo ese hiciste? día, obviamente, ¿Gestionaste? marco a Secretaría de Economía y me dicen, híjole, joven, tiene que venir a Ciudad de México y tarda como 3 meses. Y yo, No. no, pues ya ¿Qué valió. hiciste? Mm, Lo lo gestiona. apostillé con la Secretaría de Educación de Querétaro y me la aceptaron. No, no tuvo Bien. Sí, problema. pues era No una... especificaran que fuera la Secretaría de Educación No, Pública finalmente Federal. era la autoridad, ¿no? Entonces lo apostillé aquí con el gobierno de aquí de Querétaro, Wow. que me lo Pero tuvo rápido. tuviste Sí, que... claro, tuve que pedir favores de que, oye, Sí. porfa, que me Por salga de eso volada. es bueno saber negociar. Totalmente. Porque en la incubadora también tenemos el entrenamiento de cómo saber negociar. Porque no solo es que desarrolles mejoras, tienes que saber vender ideas, tienes que saber obtener lo que necesitas. Y parte de los frenos de no agilizar la cadena es porque no sabemos negociar con los líderes, ¿no? O sea, que sean tus pares, superiores, etcétera. Entonces, eso es bien importante. O sea, lo hiciste, si no, ahí te hubieras quedado, ¿no? Como de, uy, no. Gracias a un compañero de trabajo que tiene pues buena relación con gente de algunas notarías y fue quien me echó la mano. Yo le dije, oye, tú que sabes de esto, échame la mano con esto. Y Exacto. así, o sea, Es que hay que hacer que las cosas hay que sucedan. ver hay que buscarle porque yo tenía 4 días para mandarlo Lograste, o, sí. o volverme a esperar al otro año, ¿no? No, Entonces, cállate. Oye, y luego, ¿qué pasa ese día que ves el... pues ya que mandé todo y que me dicen está bien y a los 2 o 3 días ya me llega despierto, obviamente, todo ahí a medio dormido
checo el correo. Oye, y de eso que ves el título y no lo quieres abrir, ¿no? Sí, claro, o sea, porque ya sabes hasta el correo del que llega, ¿no? Ya Ajá, sabes de sí, que y que no ya quieres ubicas quién abrir es. el correo porque Lo abres y dices te da miedo que te diga, que no. lamentablemente, Te entiendo porque, digo, no me ha pasado ahorita con carreras, pero sí con inversiones, con los inversionistas con los que estaba hablando. ¿Y lo querías abrir o no? Sí, no, sí, yo O estaba sea, ansioso. dijiste, va, Yo estaba ansioso porque aparte yo estaba convencido de que te de iban que a... me la iba a ganar. Ay, qué O sea, padre. yo siempre, o sea, claro, tienes ese riesgo que conlleva, pero yo estaba muy seguro de todo lo que había mandado, muy seguro de mis respuestas en las Lo entrevistas. sentías. Sí, y yo estaba, pues, sí, muy emocionado porque ok, encontré el programa por medio de la beca y demás, pero ya que te pones a leer todo el programa y te pones a leer testimonios de egresados y te pones a leer quiénes son los profesores, dónde han dado clases, dónde fueron estudiantes, te dices, no, es que esto es una fregonería, o sea, sí, yo quiero estar ahí. Y, y yo estaba muy convencido de ganarme esto. Entonces yo desperté, vi, empiezo a leer así como que sin querérmela todavía y congratulations, ¿no? Y ya de que, Guau. entonces ya empecé a leer, no cabía yo de emoción. Me acuerdo, estaba yo todavía en pijama y bajé con mis papás y, ¿qué creen? Me gané una Y beca. ellos achis, ¿no? ¿Cuál Me beca? voy a Hungría. Sí, sí. Dios, Entonces, ¿de ¿qué? qué Me beca? gané una beca para estudiar la maestría. Me voy a Hungría. Aparte te dicen en 3 meses. O sea, O sea, ya. sí, sí. Sí, te Oye, anuncian en junio y te vas en septiembre. fuiste feliz. Fui muy feliz, la verdad. Sí, muy feliz. Ay, qué padre. Oye, ahora algo bien importante. Sigues trabajando en la empresa donde estabas, del capítulo 1 que platicamos. Qué importante el aporte que tienes tú para el grupo y el apoyo del grupo de dejarte ir a hacer esto. Estuviste haciendo trabajo remoto. Correcto. Y llegas y tienes tu misma posición, ¿no? Digo, ahorita vamos a ver qué cambió, ¿verdad? Pero también entender eso desde el punto de, tienes que ver una empresa en la que estás a gusto. En el capítulo 1 lo comentabas, ¿no? Un trabajo al que quieras ir. Y tú también decías, no me voy a ir a una empresa grande donde pues a lo mejor para avanzar, pues hay 20 antes que yo, ¿no? Y, o sea, tuviste esa visión en ese momento, pero lo importante que es valorar el trabajo que tienes, que te guste, que estés seguro que eres muy buena aportación para esa empresa, porque las empresas que están alineadas con los valores de apoyarte van a hacer este tipo de cosas. ¿No? De decirte, sí, está bien, sabemos que trabajas bien, lo puedes hacer en remoto. O sea, ¿qué pasa cuando le dices a la empresa, tengo esta oportunidad? ¿Pensabas que te iban a dar chance? ¿Qué pensabas? Bueno, yo obviamente me planteé los escenarios que tenía. Claro que una opción o un escenario era pues, que me desearan mucha suerte. Son excelentes personas con las que trabajo. Yo sé que me iban a desear muy buena suerte, pero pues eso no significaba que podía yo seguir haciendo el trabajo desde allá ni nada. Y la otra opción que fue por la que yo le propuse a mi jefe en ese momento fue, oye, me voy a ir porque me gané la beca, es una oportunidad increíble y la voy a tomar. Y quiero ver la forma de seguir, pues aquí, quiero seguir aportando. Mm, yo me puedo comprometer a llevar las cosas que hago desde allá. Y fue como, tuvimos una serie de pláticas, o sea, varias reuniones donde ajustamos detalles y al final concretamos algo que fue muy bueno y que totalmente basado en la confianza, porque ellos confiaron pues en mi compromiso y eso yo siempre se los voy a estar muy agradecidos. Y así fue, o sea, yo había gente que me decía, oye, pero pues estás en home office, ¿por qué no te sales un rato? Y yo, no, o sea, estoy trabajando. Esto es mi compromiso con la gente que me está apoyando. Justamente esa es la importancia de la ética, la autogestión, la responsabilidad. Porque
cuando dices, oye, ya tuve la oportunidad de demostrar que soy una persona seria, hago el trabajo. Incluso las 2 veces que nos hemos visto para grabar, tú me dices, yo salgo a las 6. Sí. Y como haces una cosa, las haces todas, ¿no? Entonces sí, en efecto, esa es la importancia de la autogestión y la ética que tengas de trabajo. Y eso yo quiero fomentar mucho en la cultura del estratega. De hecho, aquí les voy a dejar el enlace con el ebook de la cultura del estratega. Tenemos 5 valores a promover, porque no necesitamos promover un perfil de universitario que va a salir como estratega al comercio exterior. Necesitamos empezar a fomentar una cultura y ve cómo te da el rendimiento. O sea, la disciplina, la ética paga. ¿Estás de acuerdo en eso? Y sí, pues muchos te podrán decir, pues ponte a ver la tele, vete, sal. No, vámonos Pues de no. fiesta o lo Ajá. que sea, porque aparte era un horario diferente, ¿verdad? Diferente. Entonces yo, la verdad, se me dio súper bien el horario porque yo iba a la universidad en la mañana, 8 y algo de la mañana, salía yo como a la 1 de la tarde y a las 8 de la mañana de aquí, que abre la oficina, pues eran, dependiendo del horario de verano, las 3 o las 4 de la tarde Oh, del te quedó día. muy bien. Y aparte, Entonces, o sea, ahí que lograste también como ser más eficiente, decir, oye, en 4 o 5 horas puedo hacer mi labor muy bien. O sea, sí lograste como ajustar eso. O sea, haz de cuenta que empezabas 3, 4 de la tarde, terminabas que 8 de la noche. a las 12. ¿Dormías? Poquito, pero pues era parte del sacrificio. La La verdad sí me apoyaron con, sí recortaron mi horario un poquito, Ujú, ujú. 2 horas, bueno, digamos que recorría mi hora de comida al final y todavía me recortaban 1 hora, entonces sí acortaba un poco mi día, porque sí lo veía era un poco muy tarde, entonces, pero así yo trabajé perfectamente bien de 3 de la tarde a 11 de la noche o de 4 de la tarde a 12 de la noche, dependiendo del Y horario de luego verano. tenías que hacer tus deberes de la escuela. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero ¿estás de acuerdo que cuando ves las cosas desde otro punto, te das cuenta que como que un 30 a un 40% de tiempo nada más nos andamos haciendo Definitivo. Yo a mí patos? me di cuenta que justamente como tenía yo también que hacer mis tareas de la universidad y demás, decía, oye, pues esto me la aventó volada y me da chance a lo mejor en este espacio de 20 minutos contestar lo que tengo que hacer de tarea y vámonos, ¿no? Entonces, sí, sí, es, a mi forma de verlo, es mucho más eficiente o te hace, sobre todo si estás comprometido, puede ser bastante más eficiente y hacer las cosas en menos tiempo, hacerlas bien. Comprometido. Y es un plan. Bien, ok, vamos a pasar a otro segmento, porque está padrísimo, nos podemos quedar aquí muchísimo tiempo. Hay algo que me gustó y que se alinea mucho con la intención de los movimientos que ahora tienen Acebo, que es la empresa que ha institucionalizado para llevar toda esta filosofía y este movimiento de empoderar a los jóvenes. Y cuando te hice la pregunta de, oye, ¿qué te gustaría también resaltar? Y me dijiste que México se concentrara sus esfuerzos y recursos en áreas clave, ¿no? O sea, que podríamos ser una potencia. Yo creo que es un diálogo que escuchamos de muchos expertos, de muchas personas, de muchos de nosotros que empezamos a investigar y a ver todo el potencial, ¿no?, que hay. Y eso me gustó mucho, pero voy a compartir unos datos, Pablo. O sea, ahorita voy a hablar un poquito más yo en este segmento, porque es bien importante compartir estos datos que ya he expuesto en otras cápsulas, en otros foros, pero México actualmente tiene un bono demográfico de jóvenes histórico. En teoría, es la primera vez que México tiene un 30% de su población de jóvenes entre 15 y 29 años, que son 31 millones de jóvenes. Pero lo que yo veo, pues es que los desafíos están sofisticados, ¿no? La edad, pospandemia,
la saturación de información, todo este secuestro de ideas que tenemos por estar viendo en las redes cosas que no te corresponden. Y en la juventud es muy complicado. Entonces, bueno, dicen los expertos, que estoy de acuerdo por todo lo que he investigado, es que si en la agenda de aquí al 2030 no aprovechamos en profesionalizar ese bono demográfico, México estará en una situación compleja. Y por eso pueden escuchar el Plan México, ¿no? Traen en la agenda de hacer una recualificación de habilidades, que es el upskilling y reskilling. Y la incubadora hace 7 años que nació. Esa era la línea. No tenía yo los conceptos claros, pero hoy sí, es un desarrollo de competencias clave. Repito, la competencia es lo que se conforma de tu conocimiento técnico, habilidades y tu actitud. Entonces, ve, ahorita ya empezamos a hablar el nivel técnico que debes de tener. Oye, pero ¿qué habilidades, no? ¿Cómo lograste hacer esto? ¿Por qué lo decidiste hacer? Ahorita hablamos de la actitud como tu ética profesional. Como haces una cosa, las haces todas. Y es por eso que en la cultura de los estrategas hablamos de fomentar, desarrollar 5 valores, porque es una identidad. Ahora, Naxebo, te comparto también, Pablo, Naxebo se alinea con objetivos de desarrollo social de la ONU. Todo este proyecto que me senté a desarrollar desde que me decidí independizarme, es alinearlo a objetivos de desarrollo social de la ONU 8, 9 y 10. Trabajo decente, innovación e infraestructura y reducción de desigualdades. Ahora, se oye muy bonito todo esto, pero si no tomamos acción para hacer cosas diferentes, va a estar muy complicado. Y te lo comentaba ahorita fuera de cámara, ¿no? En un congreso que estuve, yo dije, pues el desafío más importante que tenemos actualmente es materializar los discursos. Y aquí, retomando tu historia, quiero entrar con la palabra incómoda, pero que es fundamental, meritocracia. El día de hoy tuve una mentoría donde el chico me dijo, estoy frustrado porque yo pensé que al ser muy buen estudiante y hacer todo lo que me decían, todo iba a ser fácil. Ese es el tipo de cosas que a mí me toca escuchar en las mentorías. Y por eso es que se desarrolló todo este modelo. Creo, Pablo, que por lo que has vivido, y ahorita me dices, sí, el gobierno debe crear las condiciones, ¿no? Debería generarnos las condiciones, pero es un hecho exacto, ¿no? Y es la preocupación que tú me expresabas. Sí. Pero creo que desde lo individual, y dime si estás de acuerdo, desde lo individual tenemos que tomar la acción. Definitivo. ¿Qué opinas? ¿Allá se vive la meritocracia o no? Yo creo que en ningún lugar se vive al 100%. Yo creo que en todos lados hay cierto grado de favoritismos por una o por otra razón, pero sí es muy notorio que aquí es bastante más difícil acceder a ya sea posiciones, a un empleo tal vez, solamente en base a tus habilidades y a tus méritos, ¿no? Allá pues que bueno, nunca es seguro que porque eres buen estudiante vas a tener un buen Sí, trabajo. o sea, no es como claro, que accionas una nunca, palanca no, y ya. eso no, O sea, eso no es eso así. no funciona así. Pero sí es verdad que pues en Europa, no tanto en Hungría como en otros lugares de Europa, pero en Europa sí es verdad que hay un Estado de Derecho más sólido, más fuerte, donde sobre todo el que la hace la paga. Entonces, eso es para mí sería lo mejor que podría pasarnos, ¿no? Donde si alguien toma ventaja de su posición, pues bueno, sea castigado. Eso sí, sí. Allá sí es como sucede. Aquí, pues tristemente no. Qué triste. Cuando tú me pusiste el Estado de Derecho, me pregunté, digo, oye, esto creo que ya ni sabemos qué es. Qué triste, ¿no? Sí. Pero es una realidad. Ahora, otra cosa que le comentaba yo ya al joven que tuvimos la mentoría.
Y eso mucho, ojo chicos, yo lo escucho en las conferencias que he dado, las preguntas que me hacen, me decía Eloy, es que no he encontrado la empresa que saque lo mejor de mí, así no funciona. Tienes que construirlo. ¿Tú qué piensas, Pablo? Bueno, también estoy de acuerdo en cierta forma, pero pues también no es lo mismo cualquier empresa, ¿no? Sí siento que, bueno, yo he tenido la fortuna de trabajar en una empresa que considero excelente en muchos sentidos, que comparte ciertos valores éticos que yo considero elementales, que trata bien a su gente. Entonces, yo sé de empresas que no son así. Ujú. No me ha tocado trabajar afortunadamente en algún lugar donde no me sienta valorado, donde no me sienta pues siquiera bienvenido. Sé que los hay, tengo amigos, tengo primos, tengo demás no se encuentran bien en sus trabajos, más allá de sus labores, por situaciones pues personales o lo que sea. Sí creo que es importante, pero también es igual de importante que tú pongas Tu parte. tu parte, porque a lo mejor entras a la mejor empresa, a lo mejor la misma empresa en la que yo estoy hubiera entrado, pero si yo entraba con una actitud de me merezco todo y aquí yo que fui el gran estudiante vengo a hacer lo que yo no iba a Exacto. funcionar nunca. ¿Sabes qué he descubierto en los pilotos y en estos 7 años que que llevo desarrollando el modelo? Es que no hay claridad en lo que quieres, en el plan. Obviamente el plan puede cambiar, se puede ir modificando la estrategia, pero siempre he hablado de microexperimentarte, tampoco estoy hablando de una semana, ¿verdad? Pero me refiero a un tiempo prudente en el, oye, entro a esta empresa, ¿qué voy a aprender de ahí? ¿Qué voy a aportar yo? ¿No? Y aquí cerrando lo que tú dices, o sea, tú tienes que poner tu parte. Aquí el tema, hablando otra vez de la maestría, pues no es nada más estudiar una maestría, ¿no? Sino convertirte en alguien capaz de transformar el entorno, ¿no? En el que tú vas a aplicar ese conocimiento. Entonces, no sé si lo veas así, Pablo. O sea, de cierta forma, si tú conectas tu historia hacia atrás, has ido planeando de alguna manera. Ok, no te salió la primera beca, pero hay un plan trazado, anticipadamente o no, pero eres una persona que lleva planeación. Sí. Y es lo que yo veo con la mayoría de los chicos. Entonces, esa es la intención de las mentorías, ¿no? De darles una perspectiva más clara de cuál debe ser el plan. Y no es que ya sea ese. O sea, tengo, por ejemplo, Eduardo, que aquí también les voy a dejar el podcast. Él no se hallaba en el área de atención a clientes. Acabo de hablar con él hace unos días y le está yendo muy bien en su trabajo porque habla 3 idiomas, porque ahorita incluso ya desarrolló una nueva metodología de formar equipos, ya la vendió a la empresa. O sea, ve, ¿no? Pero finalmente su plan en un momento fue decir, sí, sabes que esto no me gusta, no quiero echar a perder toda la inversión de mi carrera, pero yo le decía, es que lo más importante es que tú estés bien. Y hoy, pues ya ahora sí que conectando los puntos hacia atrás, le está yendo bien. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Es el plan? Y tener claro que esto es un ecosistema, ¿no? O sea, es dar y recibir también. Pero si no tienes un plan, ¿cómo vas a saber qué empresa es la que tiene que sacar lo mejor de ti? Sí, exacto. Yo creo que más allá de tener el camino perfectamente definido, que eso no creo que sea la manera, porque al final, si no te sale todo perfectamente como pensabas o como lo habías estructurado, pues te vas a frustrar, ¿no? Entonces, creo que lo que sí hay que poner es objetivos, hay que poner claro qué objetivos quieres, qué valores vas a tener para llegar ahí, porque, pues bueno, pues a lo mejor mi objetivo era estudiar una maestría a costa de lo que fuera, pues me hubiera endeudado yo, ¿no? Entonces, tampoco, o sea, yo... Sí, o sea, esos casos, ¿no? Como por ejemplo los que están en Stanford, ¿no? Sí. Que dicen, oye, debo cientos de miles de dólares. O sea, ¡Qué locura! pues bueno, si para ellos no importaba la parte, o sea, era a costo de lo que fuera, bueno, pero para mí no era a costo de lo que fuera. Yo tenía, a ver, tengo estos objetivos pero tengo que cumplir con esto, con esto y con esto. Y bueno, ya el camino puede ser un poco flexible, a lo mejor me voy por aquí, a lo mejor me voy por acá,
pero tengo que llegar a ese objetivo, a esa meta que quiero, ¿no? Y creo que sí, así funciona y así he tratado de manejar no solo el tema de la maestría, sino pues el desarrollo de mi carrera, lo poco que llevo, pues orientado a los objetivos que yo tengo, orientado a las metas que me gustaría lograr, claro. Algo que yo he visto y desde la primera vez que te invité, que te dije, quiero que el primer capítulo del podcast sea el tuyo, ¿no? Cuando hace 3 años que nos vimos. Lo que yo percibo, Pablo, es que tú eres una persona que no vive historias ajenas. O sea, no estás aparentando nada. Ahora sí que estás en lo que tú quieres, en lo que a ti te corresponde y no andas como viendo que en una universidad como la que estudiaste es común, ¿no? Sí. O sea, digo, si te pones a competir por lana y por estatus, nunca vas a acabar porque siempre va a haber alguien más. ¿No? O sea, nunca te va a alcanzar. Y eso es algo que veo con los chicos, que ahorita las redes, ¿no? O sea, quieren todo rápido, porque también pues, te han puesto ese concepto del éxito, pero que no es tuyo. O sea, incluso yo en las mentorías también se los comparto. O sea, yo no he tenido ciertos fracasos, ¿no? Porque no estaba alineado mi objetivo personal con lo que estaba haciendo. Pero bueno, eso es otra historia. En este proceso, Pablo, ¿hubo algún periodo que dijeras, ya me regreso, algo se me complicó? ¿Qué fue? La comida. Bueno, mira, la comida así es. Extrañas mucho la comida mexicana, definitivamente. Extrañaba yo el pozole de mi abuela, como no Y tienes luego de tu idea. abuela. Sí, y la comida de mi papá, que cocina delicioso. Pero, pero hasta eso, fíjate que me adapto. Yo con la comida no sufría porque extrañaba, pero no sufría comerlo de ahí, ¿no? Aparte, bueno, al ser Se veía raro lo que subías a Instagram. Yo a veces decía, ay, eso. a lo mejor Pero, no se ve tan bueno, pero sí hay cosas muy ricas también, hay cosas muy buenas. pero, ¿qué fue lo que te hizo dudar? Extrañaba muchísimo a mi familia. O sea, En esos 2 años, ¿cuántos los viste? vine una vez nada más. Una vez Y en dos después de año y años. medio. O sea, sí, Ujú. yo me fui en septiembre de 2022 Ujú. y no vine hasta enero del 24. Oye, qué solidez de tu determinación, Pablo, de cumplir la escuela, el trabajo, ¿no? La disciplina con la que ya ahorita de cierta forma vimos cómo te conduces y con el tema emocional. O sea, definitivamente es fuertísimo. Sí, bueno, también tuve la fortuna de tener buenos amigos allá, de hacer buenos amigos de manera muy temprana, afortunadamente. Y amigos de todos lados, ¿no? De diferentes países, diferentes idiomas, pero pues al final encontré buenas personas que estaban conmigo en el camino y que también pues entendían la parte de extrañar a la familia. A lo mejor ellos estaban a 2 horas de su casa, Pero se pero armaba esa sí, camaradería. claro, se armaba y sobre todo, por ejemplo, ahí en el dormitorio donde llegué a vivir cuando recién llegué, latinoamericanos éramos como 3 o 4, yo creo, o sea, contados. Y me hice muy amigo de un amigo de un chavo de Ecuador. Y recuerdo cuando fue las vacaciones de invierno, de Navidad, pues nada más él y yo estábamos ahí. Porque pues todos los demás Y luego eran Navidad, ¿no? europeos y pues se iban, tomaban un vuelo de 2 horas y ya estaban en su casa. Y pues el ecuatoriano y yo estábamos ahí de que pues qué hacemos para Navidad. Pero fue el único factor por el que dudaste en algún momento la parte técnica tan difícil, que estuviera muy complicado el modelo. Sí tuve una materia en particular que, cómo se me ¿Cuál complicó. fue? Eh, Se llama World Economics, Economía del Mundo. Ajá. Y sí tiene una parte matemática, pues a lo mejor como más complicada de lo que yo estaba acostumbrado. Pero bueno, al final salí muy bien en la materia. O sea, no la empecé bien, definitivamente no la empecé bien,
pero ya después con otros amigos que también nos juntamos a estudiar, encontramos algún método, encontramos una forma De de facilitar. facilitarnos, sí, de aprender o sea, los diferentes temas de la materia. Ujú. Los estuvimos practicando antes de los exámenes finales y al final salimos bien. Pero sí, esa materia en algún momento me dije, híjole, donde no la pase. Oye, ¿el riesgo de perder la beca era promedio cuánto? Bueno, es ¿O era diferente. por promedio El o nada promedio, más? allá la calificación es diferente porque es diferente la O forma sea, de... ya pasas o no pasas y te pueden quitar la beca. Allá el sistema se califica del 1 al 5. El 1 no pasas y a partir del 2 pasas. Es como 2 es suficiente, 3 es satisfactorio, 4 es bien y 5 es excelente, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente la beca la podías mantener con un promedio, me parece que de 3. Ajá, o sea, ese era Con un 3 la hacías. el Piso, sí. ranking. Pero si reprobabas una, Ya. O sea, no había otra oportunidad. no podías reprobar. Bueno, creo que sí había como que algún mecanismo en el que, bueno, si Pero reprobabas nunca o llegaste pasabas a algo, pero ese. no, afortunadamente no. Oye, estaría padre después mapear, Pablo, para ver esa materia. ¿Qué World beneficio Economics. le sacarías a esa? Estaría padre mapear. Me Sí, voy a dar sí, esa claro. tarea para ver esa materia que fue tu coco. O sea, ¿qué apalancamiento te puede dar después? Me interesaría ver eso. Oye, si pudieras describir tu experiencia en 3 palabras, ¿cuáles serían? En 3 palabras, bueno, pues te voy a dar 3 palabras que por separado definen, yo creo que lo que viví. Sin duda, aprendizajes de todo tipo, aprendizajes. Internacional, porque eso fue una parte muy importante y de lo que más valoro de la maestría es el contacto que tuve yo con gente de todo el mundo, todo el mundo. Y finalmente, pues te diré que crecimiento. Yo creo que al final creces no solo en lo académico, creces en muchas otras cosas. Ujú. Entonces, Pues son las 3 palabras. gracias. Pues ve, ahorita me dijiste, ¿no? Ya no es tan incómodo para ti hablar. En el capítulo 1 no querías ni hablar de tus viajes, que era importante porque los chicos de universidad querían saber de los viajes. Ellos siguen soñando en eso, ¿no? De hecho, en esta semana, o fue la pasada, me decía una de las chicas del becariado, ¿no? Oye, pero es que quiero saber como qué dirección es la de viajar y yo, es que de verdad, o sea, me da tanta ternura, a veces digo, entiendo que no saben, pero tienen esa idea, ¿no? Entonces, ve en el primer episodio no querías ni hablar de tus viajes. Me fascina viajar, me fascina, me Sí, fascina. pero no te gusta. No me gusta ponerlo de forma que se vea presumido. Ah, no, pero esa no me es la gusta. intención en este podcast. Aquí es ponerle a los chicos la realidad de lo que hay, lo que cuesta ir por ello. O sea, está padrísimo, digo, yo ahí veía y que te decía, no, pues quién se la goza como un palo, porque y te fuiste a ver a tu banda favorita. Sí. Si nos compartes quién es, digo, yo ya sé. Claro, bueno, una de mis bandas favoritas, o probablemente mi banda favorita en activo, es una banda alemana que se llama Kraftklub. Me gustaba mucho desde que empecé a aprender ese idioma Sí, y que demás, aquí hace es unos años. poco conocida, ¿no? Sí, o Pero sea, aquí desde no que yo es... te pregunté, lo que pasa es que Pablo toca guitarra, ¿sigues tocando? Sí, poco, pero sí seguimos. Oye, y coincidió y también fue como tu sueño hecho realidad. Sí, no, fue yo creo que a la fecha el concierto que más he disfrutado, porque aparte pues compré el boleto antes de estar 100% seguro de que me iba a ir a estudiar a Europa. Y pues fue doble la satisfacción cuando me gané la beca. Dije, y también voy a ir al concierto. Súper, Entonces, súper. padrísimo. Ay, no, qué padre. Rayado todavía. Como toda la vida. Sí, bien dice, Toda ¿no? la vida. Hay una película muy interesante que dice, ¿no? El hombre puede cambiar de todo, religión, esposa, familia, pero nunca. De equipo de fútbol. Sí, Bien, pues Pablo, digo, exquisito todo, pero vamos a
vamos ya a ir cerrando. Yo creo que nos da para otro episodio, porque digo, aparte a mí pocas veces he platicado con Pablo, pero eres una persona con la que me gusta conversar. Yo soy adicta a las buenas conversaciones y me encanta encontrar personas con las que puedo conversar de forma muy ágil. ¿Qué viene para ti, Pablo? Después de esta experiencia en corto plazo, si bien eres una persona cumplida, ¿no? Con la empresa, ¿qué viene para ti en la empresa? ¿Qué te gustaría hacer para la empresa con todo esto nuevo que traes? Bueno, sin duda, uno de los objetivos siempre es pues aplicar lo aprendido. Entonces, sí tengo algunos proyectos ahí mismo donde trabajo, de maneras de aplicar pues todas las cosas o algunas de las cosas que aprendí en la maestría, de ver más horizontes, digo, ver más allá, buscar formas de explotar no solo obviamente pues el comercio que tenemos ya con ciertos países, sino buscar opciones en otros lugares, oportunidades de negocios, oportunidades de hacer más eficientes algunas cosas, formas de ver, o sea, porque no es nada más la parte técnica, sino, oye, pues fíjate que allá a lo mejor en Hungría tienen esta forma de ver al trabajador o de ver el home office o de ver diferentes cosas, ¿no? O sea, hay mil cosas O sea, que... sí, perdón, sí tienes algo concreto que traes que dices, oye, esto nos puede elevar la competitividad en este. Sí, todavía no te diría yo que ya proyectos concretos y listos para echar a andar, ¿no? Pero sí, sí he tenido algunas conversaciones pues, con la gente de la empresa de cosas que podríamos hacer. Sí, que eso también nada más voy a comentar esto muy rápido porque te digo, esto nos da para muchas charlas, pero algo que yo estoy promoviendo pues es la profesionalización del talento y la cultura empresarial del comercio exterior, que es a mí lo que me toca ahorita estar permeando, ¿no? Y en la lucha, no valoran esa inversión en el mediano y largo plazo de profesionalizar un talento por cultura, porque han tenido muchos proyectos de costo hundido, etcétera. Pero ve aquí qué bonito se está armando esto, ¿no? De, oye, di resultados, soy confiable, me dan el apoyo, regreso. A la empresa, pues en teoría, pues no le costó nada. Y eres un talento que puede llegar a aportar para que esta empresa, que ya es buena, se vaya a otro nivel. O sea, eso es lo que estoy apostando, Pablo, de permear esta idea que hay que profesionalizar los elementos claves, ¿no? Oye, cerrando, ¿tú crees que la colaboración y la mentalidad estratégica nos puede llevar adelante en esta visión que hablábamos antes y me decías, ¿no? O sea, activar ciertas áreas claves? Definitivamente es algo, yo diría hasta necesario. O sea, es una de las batallas que tenemos que librar y que ganar y hacerlo pronto. Justo como comentabas el bono demográfico, pues no es para siempre. Tenemos que aprovechar esa ventaja y miles de ventajas que yo te comentaba que tenemos como Que hay que país y ver, porque como tú ya las viste generación. desde fuera. Justamente, o sea, desde fuera hay gente que dice, oye, qué padre en México, tienen esto, tienen lo otro. Y tú dices, hijo, sí lo tenemos, pero pues ahí está. O sea, no lo estamos explotando, no lo estamos aprovechando como deberíamos. Que tenemos acceso a los dos océanos de mayor comercio y que tenemos el bono demográfico, estamos pegados a el mayor mercado del mundo y a la vez tenemos tratados con las mayores economías del planeta y tenemos comercio y tenemos puertos y demás y tenemos muchísimas cosas. ¿Y por qué seguimos sufriendo tanto por la competitividad? ¿Y por qué seguimos siendo ineficientes en tantas cosas? Pues porque simplemente no nos ponemos a hacer la tarea. Falta de visión, falta de colaboración. Y eso yo lo veo mucho en las cámaras, confederaciones, que a veces me miran un poco feo, ¿verdad? Pero es una realidad, no tenemos la cultura de colaboración. O sea, resiliencia, colaboración, lo hablamos porque se oye bonito, pero por eso les decía, el desafío
más importante que tenemos ahorita es materializar los discursos. O sea, ahorita, ¿qué tenemos en común? Pues las personas, ¿no? Ahora, la mentalidad estratégica, que es lo que yo promuevo. O sea, si vemos todo este análisis que acabamos de hacer, necesitas una estrategia, necesitas un plan, y generalmente andamos sin estrategia, ¿no? O sea, ¿tú hoy te consideras alguien más estratégico después de haber salido? O sea, traías muchas habilidades, pero ¿te consideras alguien más estratégico, más estructurado en ampliar tu mentalidad? Sí, sí, definitivamente. Y lo haces para todo. O sea, lo haces Saca de para, todas. para el trabajo, para organizar un viaje. Mis amigos me dicen, oye, es que tienes todo ya acomodado y el calendario y el Google Maps Logístico, y sí. ¿no? Y pues es que así Ujú. me he hecho. O sea, yo he tenido, Sí. así me he acostumbrado a, si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien y para eso tengo que hacer esto y esto y tengo que ir aquí y acá y tengo que hablar con tal y tal, ¿no? Entonces, creo que es una forma que a mí me ha funcionado o Sí. siento que me está funcionando para lograr los objetivos que me pongo y pues sin duda que la parte estratégica es algo necesario. Sí, de hecho, les voy a poner aquí el link del libro, ya está en Amazon, lo pueden comprar en versión digital e impresa. Y lo que yo promuevo es el desarrollo de mentalidad estratégica como una habilidad atemporal, porque el método que he estado piloteando en 7 años me ha dado la prueba que esto te saca de todo. O sea, necesitas saber escuchar, tener una capacidad de análisis, saber hacer preguntas de buen calibre que te ayuden a avanzar, abstracción, que ahí es donde se practica la empatía. Necesitas tener una habilidad y un método para poderte abstraer, ver todo desde diferentes aristas y toma de decisión. Ese es el método que entrena las 2 competencias clave del estratega, que es saber diagnosticar y resolver. Y en 7 años que llevo haciendo estas pruebas, definitivamente este tipo de método fácil que tú puedes empezar a practicar, te va a empezar a sacar de todas, porque es una habilidad atemporal. ¿Cómo ves el futuro del comercio exterior de México en este momento, Pablo? Lleno de retos, definitivamente. Están Internos y cañones los externos. desafíos, ¿verdad? Por todos lados llegan retos, porque o sea, sí son, claro que tienen problemas, pero pues son a solucionarse, entonces son retos, ¿no? Y definitivamente se necesita gente capaz y decidida y lista y que dé el ancho para solucionar estos retos. Y se necesita mucha gente que así, o sea, no va a llegar un gurú del comercio exterior y de la política económica a solucionar las cosas, no, se necesita un ejército de gente en las empresas, en las agencias, en el gobierno, en todos lados, porque si no, la vamos a ver cada vez más de color hormiga. Entonces, Sí, tenemos que poner las pilas con los que van llegando, con los que han estado siempre y con los que podamos, pues, de alguna forma participar de esta industria tan bonita, ¿no? Que es el comercio sí, exterior. sí, estamos en un punto de inflexión importante y muchos no lo están viendo desde ese punto, ¿no? Entonces, pues yo aquí en la tarea viene en noviembre, viene el lanzamiento de lo que es la convocatoria para la nueva era de la incubadora. Yo les estaré informando ahí en mis redes. Aquí les voy a dejar las redes para que me sigan, el enlace del libro. Tengo esta misión de aportar a nuestro comercio exterior gente mejor estructurada, pero sobre todo que en esa estructura encuentren plenitud para que podamos llevar esto adelante y materializar esos conceptos que se ven muy bien, ¿no? Colaboración, profesionalización, pero esto tiene que ser una realidad. Excelente, Pablo. Te agradezco mucho el tiempo. Creo que como el primer capítulo va a aportar mucho, le vamos a hacer más difusión porque de verdad ese capítulo tiene mucho que sacarle y ahorita ya con este nuevo resultado, ahí está la prueba que cuando llevas el proceso, lleva su tiempo, es respetar, ¿no? Ese tiempo y ver los resultados. ¿Te gustaría cerrar con algún mensaje
importante, algo que quieras agregar de todo esto que ya platicamos. Bueno, te agradecerte por la invitación. La verdad ha sido una plática pues muy padre. Y bueno, ¿no? A los que vean el podcast, pues simplemente animarlos a que ustedes vayan por sus objetivos, que se fijen el camino que quieren y que se la crean, ¿no? Yo a lo mejor hace eh, 4 o 5 años, si me hubieran dicho, ay, te vas a ir a estudiar a Europa, a lo mejor he dicho, sí, pues ojalá. Pero si realmente te la crees y te pones a trabajar en lo que hay que hacer, pues sí se dan las cosas. Entonces, pues animarlos a que se la crean y a que tomen acción sobre ella. Sí, te agradezco mucho. Me habían hecho llegar preguntas los chicos de la Universidad de Guanajuato. Por tiempo ya no las puedo leer, pero todas están contestadas en esta charla. Luego te las voy a compartir para que veas cómo es el sentir de ellos, o sea, cómo te hacen la pregunta. Pero bueno, chicos, por tiempo ya no podemos ahorita meterlas, pero se las voy a dar Pablo para que él vea lo que ustedes están interesados en saber. Pablo, pues muchas gracias y pues nos vemos ahora para otro proyecto, a ver qué más viene para ti. Y yo creo que este episodio va a aportar mucho. Muchas gracias a todos, nos vemos en otro podcast. Excelente vida. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio. Si algo te dejó pensando, por favor compárteme tus comentarios. Me encanta leer lo que cada historia despierta en ustedes. Recuerda apoyarnos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos episodios donde seguiremos hablando de mentalidad, de propósito, de estrategia para impulsar tu desarrollo profesional en esta apasionante área del comercio exterior. Muchas gracias.